Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 20 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y es para nosotros un privilegio que por estos medios podamos estar compartiendo una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que estos medios sociales son invadidos por contenidos inapropiados, indeseables, y probablemente es necesario que haya un mover de parte de la iglesia del Señor, de poder compartir mediante las redes sociales mensajes que sean de arrepentimiento y mensajes que sean de edificación al cuerpo de Cristo. Fíjate que en la mañana de hoy, jueves, damos gracias al Señor como todos los días por la oportunidad de estar vivos para adorarle en una hermosa mañana. Vamos a orar y vamos a presentar nuestro espacio para compartir una palabra. Y así que en esta mañana yo te invito a que oremos juntos. Padre, gracias, te ha placido, Señor, darnos la vida, porque te ha placido, Padre amado, entregarnos un mensaje. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana yo te ruego que tú bendigas, Padre, lo que vamos a hacer. Permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien que como buena tierra pueda recibir tu palabra. Gracias por la palabra que ha sido sembrada en nuestro espíritu, porque reconocemos, Padre, que fuera de ti nada podemos hacer. Oh Señor, reconocemos que estamos bajo un ataque en medio de un tiempo profético como nunca, y es para nosotros importante, Señor, que más personas sepan que tú estás dispuesto, Señor, porque tú has provisto de todo lo que necesitamos para ser salvos. Oh Padre, gracias por la palabra que nos has entregado, la cual ha hecho, Señor, en nosotros una activación, algo hermoso en nosotros. Padre, la gloria es para ti, y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga cada vida que en esta mañana tiene a bien el conectarse con nosotros, y es importante para nosotros tener una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta hermosa mañana queremos compartir una palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 19. Dice la palabra del Señor: de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y dice en el capítulo 2 y verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjate que la palabra del Señor, el apóstol Pedro, en su mensaje, en sus cartas, siempre nos está hablando de lo que representa para nosotros un hijo de Dios, lo que es el gobierno. Ese gobierno que opera dentro de los hijos de Dios, donde nosotros sabemos que una vez el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, comienza a revelarnos lo que estaba mal en nosotros, porque reconocemos que dentro de una vida humana vivimos momentos y ocasiones donde vamos a ser tentados probablemente a dejar las cosas que el Señor nos ha entregado. Fíjate que el apóstol Pedro había experimentado en su propia vida lo que era haberle fallado al Señor, lo que era haberse olvidado de las advertencias que Jesús le había hecho en el momento que estaban en la cena, en esa última cena. Reconocemos por la palabra que quedó registrado todo aquello que Pedro había vivido con el Señor, pero aún así Dios tuvo misericordia de él, y era necesario que fuera él restaurado y que fuera ocupado por el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que en él se manifiesta un mensaje donde Él nos puede en esta mañana testificar por la palabra, de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Fíjate que todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu ha sido librado de la muerte eterna. Reconocemos que cuando nosotros se nos es revelada la palabra de poder, en nosotros hay una convicción de quiénes somos. Fuera de Cristo somos pecadores, y cuando estamos en Cristo somos pecadores arrepentidos. Es necesario que mantengamos una comunión con el Espíritu Santo para nosotros poder operar en medio
medio de un tiempo postrero. Fíjate que en medio de un tiempo postrero le llamamos a un tiempo como este que vivimos, donde sabemos que se oyen de guerras, de rumores de guerras, y que continuamente estamos en una batalla que comienza de manera mental, emocional probablemente, pero lo que quiere llevarte es a una cárcel espiritual, es a una cárcel emocional, porque mientras operas por el alma, mientras operas por los sentimientos, probablemente no te das cuenta que estás siendo llevado de una manera sin darte cuenta, a arrastrarte a una cárcel emocional, probablemente a una cárcel mental que no te dejará ser libre como Cristo lo ha determinado para ti. Pero fíjate que el apóstol Pedro había experimentado lo que era esa depresión de haberse sentido que había fallado, que había negado al maestro, que luego de haber experimentado el poder de Dios en su propia vida, él mismo había negado al maestro, y esto lo llevó dice la escritura, a llorar amargamente, y es lo que nos relatan los evangelios de la vida del apóstol Pedro. Fíjate que el apóstol Pedro tenía una familia y había sido casado y tenía una suegra la cual recibió sanidad por causa del poder que cargaba él en su espíritu. Y es que nosotros sabemos que la salvación es para nosotros ese sinónimo de poder. Es una salvación integral que no espera a que solamente te mueras para tú experimentar el poder que tiene lo que el Señor conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Es que lo que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario se traduce en una salvación integral que no solamente te llevará a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que también te dará esa convicción de que en sus manos tú estás seguro, de que en sus manos no te falta nada, de que el Señor tiene cuidado de ti. Y fíjate, es el mismo apóstol Pedro quien, luego de haber recibido el Espíritu Santo, en aquel relato que nos relata Hechos capítulo 2, debo decir, cuando desciende el Espíritu Santo sobre aquellos apóstoles, sobre aquellos que estaban esperando en el aposento alto la promesa que había dicho el Señor, que no se movieran de Jerusalén. Ellos estaban ahí y de repente vino como un viento recio que entró por aquel lugar e inundó a todos los que estaban en aquel sitio, clamando por la presencia del Espíritu Santo, que es lo mismo que se manifiesta en nosotros hoy cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando nos arrepentimos. Nosotros estamos en un proceso de arrepentimiento y eso nos hace que los cielos se abran. Fíjate que el apóstol Pedro en su carta en Primera de Pedro capítulo 4 verso 19 nos dice: de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Sabemos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos perseguidos. Somos perseguidos por pensamientos tal vez de tristeza, pensamientos tal vez de situaciones mentales que tratan de imponerse para romper relaciones, y nosotros sabemos que somos perseguidos. De una manera o de otra somos perseguidos para que abandonemos nuestra fe. Somos perseguidos para que desistamos. Pero nosotros sabemos por la palabra que el mismo Pedro, que experimentó ese vacío, esa frustración luego de haber negado al maestro y de haber sido advertido de que su alma estaba bajo un zarandeo donde el enemigo estaba tratando de zarandearlo para que él no pudiera experimentar la presencia del Señor en su vida. Pero Pedro, habiendo experimentado al Espíritu Santo y luego de haber experimentado ese fuego abrasador que le devolvió las fuerzas para seguir hacia adelante, y entendió el mensaje, su entera dependencia del cielo, es por esa razón que nosotros en esta mañana nos hacemos eco de un mensaje como lo dijera Pedro, porque nos identificamos con el apóstol Pedro que escribiera esas epístolas. Es el mismo que los evangelios lo llaman como parte de ese círculo cercano a Jesús. Y es que cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros no podemos estar a distancia, nosotros queremos estar con Él. Pero fíjate que hay una situación que tenemos que aprender de Pedro,
Pedro, y es que Pedro se confió demasiado en el amor que él sentía por Jesús. Y nosotros reconocemos que somos atraídos a amar al Señor, pero no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque en la parte humana solamente operamos con un sentimiento que está en el alma. Y nosotros sabemos que el alma nos puede traicionar, que las intenciones que podamos tener no son suficientes si no son dominadas por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es que cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, nosotros comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Y por eso el apóstol Pedro, una vez que experimenta al Espíritu Santo en su vida, él era otra persona, porque él estaba experimentando el poder de Dios sobre su vida. Y fíjate que él escribe con toda autoridad: de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y es que alguien que ha sido perseguido, alguien que ha vivido la frustración de una caída, tiene la autoridad para hablar, porque solo Dios le ha levantado. Y es por esa razón que en esta mañana lo que nos da legalidad en el Señor fue su gracia. Fue su gracia, porque no era ningún mérito humano el cual nos llevó a conocerle, porque probablemente, como todos los hogares en Puerto Rico, tienen una base cristiana, pero no es suficiente tener la base de la tradición o la cultura, porque reconocemos que en nuestra tierra, en su gran mayoría, tenemos ese nombre de cristianismo, pero el Señor no busca gente religiosa, gente que adore solamente de los labios hacia afuera. El Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, gente que obedezca a su palabra, gente que reconozca que fuera de Él somos religiosos, que fuera de Él tenemos el favor humano, pero fuera de Él nada podemos hacer, nos advierte la palabra. Y el apóstol Pedro, hablando con toda autoridad, porque había experimentado lo que es llorar amargamente, lo que es sentirse solo, lo que es estar rodeado de gente pero sentirse solo, probablemente es un estado donde comienza a recibir un ataque mental que te lleva a tal vez a experimentar la soledad más grande. Reconocemos por la palabra que Jesús vivió momentos de dificultad en el momento que se acercaba a su entrega. En la parte humana de él estaba triste, porque él sabía que estaba dejando a unas personas que lo amaban, a unas personas que se habían acostumbrado a él y él se había acostumbrado a ellos. Pero la palabra del Señor nos advierte que Jesús estuvo en todo momento orando para que ellos fueran uno. Y es necesario en este momento bajo una alerta de prueba, gloria a Dios, donde las autoridades de nuestro país hacen un simulacro, donde hacen un test de emergencia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabemos que dentro de nuestra situación, igual que Pedro, nosotros también hemos experimentado lo que es la soledad, tal vez lo que es la frustración de haber fallado, lo que es el nosotros vernos tal vez en el suelo, pensando que no nos podemos levantar. De igual manera el apóstol Pedro sintió que estaba solo, que nada había valido la pena, que había echado él mismo a perder aquellos 3 años y medio de relación. Luego de haber caminado con Jesús, él mismo había echado a perder y no había podido sentirse en la fortaleza que había experimentado el caminar sobre las aguas. Y es que nosotros sabemos que cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, probablemente nosotros también experimentemos, igual que Pedro, ese vacío, esa soledad que puede experimentar cualquier ser humano en una tierra, en una vida natural. Por eso la palabra del Señor nos deja ver claramente que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Fíjate que tenemos un Pedro muy conocedor de las cosas que había hecho Jesús. Tenemos a un Pedro que seguía a Jesús a donde quiera que él iba. Fue el mismo Pedro quien ofrece a Jesús: ¿qué tal si nos quedamos aquí y hacemos una enramada para aquel personaje que se les presentó a ellos en medio de la transfiguración, que Jesús
hace frente a ellos como un privilegio otorgado a ellos por estar cerca de Él. Es que nosotros sabemos que la palabra del Señor nos hace herederos de promesas maravillosas, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro, aún en momentos antes de negar al maestro. Él lo había visto transfigurarse, pero antes de transfigurarse, él había confesado que Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía esa convicción, lo llamó el Cristo. El Cristo era un título para Jesús, porque el Cristo era el título de ungido. Y es que ya Pedro tenía la revelación de quién era Jesús sin haber muerto todavía. Ya él lo veía resucitado, porque él se le reveló ese poder que cargaba Jesús. Pero fíjate que aún habiendo tenido esa revelación, aún habiendo tenido esa conexión con el Maestro, fue el mismo que en un momento de advertencia, en ese momento cuando estaba comiendo esa última cena, sabemos que él tenía mucho temor de separarse de Jesús, y aún así trata de persuadirlo, pero Jesús le tiene que hablar de manera brusca y decirle: aléjate de mí, Satanás, porque aún así nosotros sabemos que cuando estamos en un momento de reto, a veces las personas que nos rodean, las personas que tanto amamos, probablemente en su deseo de ayudarnos, probablemente nos llevan a un momento de debilidad, a un momento donde se nos olvida que nosotros tenemos un propósito no determinado por nosotros, sino un propósito que fue establecido a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque el Señor nos ha dado la vida para nosotros que podamos ser efectivos dentro de este plan de salvación, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que es religioso te condena, lo que es religioso te hace sentir culpable, te hace sentir que has fallado, te hace sentir inservible, te hace sentir condenado. Probablemente cuando eres religioso te hará sentir que necesitas hacer más cosas para demostrar que eres cambiado por Dios. Pero yo quiero decirte que cuando el Señor llega a tu vida, solamente tienes que confesar tu pecado, que no se trata de tu esfuerzo, que no se trata de cuánto haces para el Señor, que no se trata de que los demás te vean haciendo, se trata de que el Señor que te ve en el secreto, Él te recompensa en público, porque la palabra nos deja claramente saber que todos los días, cuando venimos al Señor, nosotros experimentamos la cruz de Cristo. Es que es necesario que tú recibas ese recordatorio para que veas que cada vez que resuelves 2 problemas se desatan 4, porque en este mundo tendrás aflicción. Pero la palabra te está advirtiendo que hay una cruz que cargar, que este evangelio es un evangelio para valientes. El evangelio que te estamos predicando no es un evangelio barato, es un evangelio que te va a costar, porque ya Él pagó el precio de nuestra salvación. Pero ¿qué te va a costar? Es que hay un usurpador en este mundo, y el usurpador que está haciéndose cargo de las cosas que se supone que nosotros administráramos es el enemigo. Y el enemigo, mediante su engaño, ha tratado de cambiar lo que es la palabra de Dios en una religión para que las personas se separen y anden cada cual por su lado. Y es por esa razón que nosotros, entendiendo la urgencia de un mensaje de arrepentimiento, tú tienes que entender que hasta de tu familia, probablemente lo que es religioso te pone a ti en un lugar muy distante de gente que necesita escuchar el mensaje. Pero cuando nosotros tenemos la revelación que a Pedro se le es otorgada, Pedro no solamente había experimentado ver a un Jesús resucitado sin siquiera haber llegado todavía a la cruz. Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y fue mediante esa revelación
que Jesús mismo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue escogido para ser aquel portador de un mensaje a un pueblo que no quería salir de la ley, pero que Pedro sería el que comisionado a llevar un mensaje de gracia, a llevar un mensaje de arrepentimiento. Y es que cuando nosotros experimentamos el mover del Señor mediante el Espíritu Santo, no nos queda de otra que recoger, salir de las redes, salir de aquello que una vez nos ató, porque Pedro era un pescador, literalmente pescador de peces, pero él quería ser el pescador de hombres que Jesús había proclamado sobre su vida cuando lo llamó. Cuando Pedro es llamado por Jesús, lo llama y lo hace un pescador de hombres. Y es por esa razón que Pedro, habiéndole fallado al Señor, llora amargamente y no encontraba otro lugar mejor que volver a su inicio, volver a aquel lugar de donde un día lo sacaron, de donde un día lo llamaron para ver si el Señor otra vez llegaba hasta ese lugar. Pero fíjate que en aquel sufrimiento, en aquella amargura de alma, Pedro pudo experimentar la gracia que también tú y yo experimentamos el día que el Señor fue a buscarnos a través de una crisis, a través de una situación que tal vez todas las puertas estaban cerradas, tal vez los médicos te estaban dando un diagnóstico fatal y probablemente dentro de ese aparente final para ti se estaba abriendo un llamado para tu vida, un llamado de arrepentimiento. Créeme, amigo y amiga, que estás dentro de mi red social o que estás en la red social de alguien que se conecta con nosotros, que la crisis que estás experimentando es simplemente el llamado de Dios para tu vida, es el llamado para que tú puedas experimentar la hermosa gracia que nos llevó al arrepentimiento, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Lo que es religioso te condena, lo que es religioso te hará sentir que tienes culpa, pero cuando tú experimentas su gracia, te das cuenta que Él pagó el precio por nosotros y que la gracia nos hace inmerecedores de una salvación tan grande, que la gracia nos hace experimentar un arrepentimiento que solamente se da en el nuevo nacimiento en Cristo. Y es por esa razón que en esta mañana, cuando leemos la palabra en el capítulo 1, en primera de Pedro, debo decir 4:19, dice: de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Sabemos que somos perseguidos desde la hora que nos levantamos hasta que nos acostamos. El enemigo conspira tratando de hacerte rendirte y que abandones el lugar de tu origen, de tu asignación, de tu llamado. Pero nosotros sabemos que hay una cruz que cargar. Nosotros sabemos que cuando nosotros abrimos nuestra boca e invocamos el nombre del Señor, Él se hace presente en nuestra vida. Nosotros reconocemos, igual que Pedro, que hay una cruz que tenemos que cargarla y que no nos podemos negar porque somos partícipes. Y el mismo Pablo le llama una leve tribulación momentánea, debo decir. Pablo también reconocía que había una cruz que cargar. Y en el capítulo de primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos en la justicia. Es que lo que nos hace a nosotros reconocer que somos pecadores es su gracia, es la justicia de Él manifestada en el amor que Jesús mostró al morir por nosotros. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pedro entendía que Jesús había llevado en su cuerpo sobre el madero el pecado que cargábamos todos nosotros, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos en la justicia. Esa cruz de Cristo se traduce para nosotros en nuestra libertad. ¿Cómo vas a creer que vamos a evitar la cruz de Cristo si Él cargó la cruz hasta el final por ti y por mí? Si Él logró hacer para nosotros un lugar por encima de toda situación. Dice la palabra que estamos en lugares celestiales, y es necesario que tú entiendas que cuando te conviertes en iglesia, te conviertes en portador de su presencia. Por eso no queremos vernos como
religiosos, no queremos vernos como alguien nada más que asiste a un lugar. No, 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 nosotros no queremos, porque simplemente nosotros haber experimentado el perdón del Señor, el que un día Él nos levantara y también nos fuera a buscar del lugar de donde un día Él nos había llamado, y tal vez habíamos olvidado que habíamos sido llamados por el Señor para nosotros adorarle, para nosotros honrarle con nuestra vida. Nosotros sabemos que su gracia solo nos levantó, su gracia fue la que nos alcanzó, y si hoy nosotros podemos compartir con cada vida un mensaje de arrepentimiento, es porque el tiempo se acaba, iglesia. Es que mientras tú creas que eres religión, tú te vas a mantener aislado porque no perteneces al grupo de aquel o del otro. Pero cuando nosotros sabemos, se nos revela la palabra, a que nos hemos sido llamados a una religión, a que hemos sido llamados a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que te predicamos un evangelio que no es otra cosa que una buena noticia de que puedes arrepentirte, y en el momento que confiesas que la sangre de Cristo te lava y te limpia, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y inmediatamente te conviertes en morada en el templo vivo del Espíritu Santo. Y esa fue la verdad que nos deja escrito en sus cartas el apóstol Pedro, porque luego de haber experimentado una grande caída por haber negado al Maestro, él también experimentó la soledad de llorar amargamente por haberle fallado al Señor. Y fíjate que mientras él pensaba en tantas cosas, él se le ocurrió volver al lugar donde un día Jesús lo había llamado, tal vez buscando la manera de recordar a Jesús, de recordar su voz, tal vez de recordar las palabras que le había dicho cuando lo llamó. Y fíjate que Pedro es uno que no recurre a poner una excusa para seguir a Jesús. Pedro siguió a Jesús desde el momento que él lo llamó, y sabemos que Pedro amaba al Maestro, pero no basta con nosotros decir que le amamos si nosotros no entendemos que hay una entera dependencia de su palabra. Y hoy su palabra la tenemos como un logos, como un libro, como tal vez palabras para muchas personas será letra muerta, pero no será hasta que confieses que eres pecador, que nazcas del agua y del Espíritu, que la palabra va a tener sentido para ti, porque ella cobrará vida dentro de tu mente y empezará a cambiar tu pensamiento, y hará que entiendas lo que es el amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas te lleva a vivir, a ser un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa, porque sabes que el Señor te perdonó, que un día también estuviste atado, que un día también estabas en la fortaleza de la religión, pero has sido desatado para poder servirle al Señor, para entregar un mensaje en medio de un tiempo postrero donde la gente habla de ser de uno o del otro, pero nosotros no te hablamos que seas de uno o del otro, sino que tú seas del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo, y ser parte del cuerpo de Cristo te costará. ¿Qué te costará? El poder servir al Señor, y tal vez vas a ser perseguido por aquellos que un día te conocieron, tal vez en tu pecado, tal vez en aquel momento donde tal vez estabas distante del Señor, tal vez eras religioso también, pero nosotros sabemos que cuando nosotros entendemos que el mensaje de la cruz nos lleva a nosotros ser más que vencedores, sabemos que el poder que levantó a Jesús de los muertos también opera en nosotros, porque ese poder en este tiempo nos sigue. Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen, y por esa razón en esta mañana nosotros te predicamos un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de poder, porque iglesia, estás en el tiempo de la gracia, estás en el tiempo de las muchas voces de distorsión que te harán creer que siendo religioso has logrado cumplir con todo lo que te era requerido, pero cuando tienes convicción de que eres pecador, sabes que la religión no es suficiente, sabes que la religión es mirar a Jesús de lejos, es callar la voz de tu conciencia para que no puedas entender que eres pecador. Pero cuando venimos a Cristo somos pecadores arrepentidos y reconocemos que nuestra salvación no es únicamente para cuando nos muramos, sino que en esta tierra, mientras estás en vida, tú vas a experimentar momentos de cruz, momentos de problema, momentos de persecución, pero tienes que saber que en Cristo eres más
que vencedor, que en Cristo opera en ti el poder que actuó en él, ese poder que lo levantó de los muertos, es el mismo poder que el Señor te ha dado por su gracia, para que tú también hagas libre a los cautivos, para que tú también te hagas eco de un mensaje de arrepentimiento, y la gente que está en el lugar de la religiosidad puedan ser libres de esa etiqueta y puedan experimentar lo que es el nuevo nacimiento en Cristo. El nuevo nacimiento en Cristo te hará romper los límites, te hará romper el techo que te aleja de Jesús. Probablemente aquel paralítico no podía llegar directamente a donde Jesús, pero gracias a unos amigos que estaban convencidos de que Jesús era el único que podía hacer el milagro, aquellos amigos cargaron con aquel hombre paralítico y no se limitaron a la multitud de gente, sino que hicieron un hueco en aquel techo para hacer descender a aquel hombre que tenía una grande necesidad. Probablemente has tropezado con este en vivo, y nosotros, al igual que aquellos amigos, estamos rompiendo el techo de tu conciencia, el techo de tu religiosidad, para que puedas entender que hoy es el día de salvación, que solo Jesús puede cambiar tu vida, que solo Jesús te da razones y motivos para vivir, que cuando la ciencia dice que no, el Señor te da razones y motivos para que entiendas que en Él eres más que vencedor. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana, para que entiendas que solo en Jesús hay poder, hay libertad, hay nuevas expectativas de vida. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo, y en esta hermosa mañana nosotros sabemos que es un jueves y que estamos también ya casi finalizando la semana, pero tenemos que dar gracias y compartir este mensaje, porque no lo puedes dejar para mañana. Están aconteciendo muchas cosas a nuestro alrededor, y aunque no sabemos fecha ni hora, somos como aquellas vírgenes prudentes que tratamos de mantener el aceite en nuestras lámparas, para que cuando llegue el Señor no nos coja desapercibidos. Y es por esa razón que en esta mañana te queremos decir que no te quedes como las vírgenes insensatas que se quedaron en el aspecto religioso, que abandonaron el que no tenían aceite suficiente porque creyeron que el tiempo les iba a dar. En esta hermosa mañana no seas negligente, sino diligente, para que puedas venir al Señor. Hoy es el día de comprar el aceite, hoy es el día de salvación, y el aceite es la representación de su presencia en nuestra vida. Eso te convierte en iglesia, eso te hace experimentar el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, y es por esa razón que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el jueves, esta noche, estaremos haciendo un culto en honor a nuestro Dios, en una adoración hermosa, porque el Señor es quien nos ha llevado por su gracia a la salvación, y la salvación es algo que no podemos descuidar, es algo que se siente en nuestra vida, y todas las mañanas tomamos la cruz porque reconocemos que nos va a costar, que este evangelio no es de la puerta ancha, es un evangelio de la puerta estrecha, que probablemente haya gente que no entiende ese mover, pero cuando le sea revelada la cruz de Cristo, cuando le sea revelado el poder que constituye y que experimenta todo aquel que nace de nuevo, podrá entender ese fuego que opera en nosotros cuando nosotros experimentamos la salvación. Yo quiero en esta mañana saludar a mi hermana Yadira Lugo, Arlene Bravo, Xiomara Méndez, mis hermanos que siempre se conectan en esta mañana, mi hermana Carmen Rita, también mi hermano Arcelio Rodríguez, mi madre Antonia Ramos. Damos gracias al Señor, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera, mi primo hermano Tomás Rivera. Damos gracias al Señor por cada vida que se conecta en este en vivo, de la manera que nosotros operamos en estas redes sociales, compartiéndolo con tus contactos, para que otras vidas también sean partícipes de la enseñanza de la palabra. Es necesario que en este tiempo profético veas la urgencia del mensaje. Cristo quiere buscar una novia
que no es religiosa, es una novia que tiene amores con Él y que se hace urgente que tú puedas ser partícipe de ese mover, de predicar arrepentimiento, porque el Señor tuvo misericordia de ti, de mí. También quiere ganarse a otros en este tiempo. Mientras Él no ha llegado, la iglesia tiene una labor que hacer y es predicar su palabra, modelar el mensaje a tiempo y afuera de tiempo. En este día nosotros terminamos nuestro en vivo y te exhortamos a compartirlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. La gloria es para ti. Padre, mira a mis hermanos, mis amigos que por medio de esta red social se conectan con nosotros. Permite, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de alguien, Padre, que tal vez ha estado a distancia mediante el aspecto religioso, Padre, sin saber que lo que es religioso nos separa hasta de nuestras familias. Oh Padre, ser revelado a las vidas de cada persona, que puedan entender que el Espíritu Santo es esa persona que nos convence de pecado, justicia y juicio, y que es el consolador, el que nos guía, Padre, en este momento. Y yo te pido por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña, yo te pido, Padre, que ellos puedan experimentar, Padre, el arrepentimiento y la nueva vida en Cristo que solamente se da en ti. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que nos ha acompañado en este en vivo. Dejaremos esta enseñanza en un canal de YouTube para beneficio de los hermanos y amigos que quieran seguir aprendiendo de las enseñanzas de su palabra. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.